Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué salmo es? El 121, es el Salmo 121. Y cuando yo leo y recapacito sobre este salmo, me pregunto, ¿por qué mira a los montes el salmista? ¿Qué es lo que está viendo en los montes? ¿Y por qué de inmediato se pregunta, como decía por allí en los capítulos del Chapulín Colorado, ¿verdad? Decía, oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿No? Se pregunta ahí el salmista, ¿de quién puede ayudarme? Y de inmediato habla de Dios como aquel que es el creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué hace esta sucesión de estas tres expresiones una detrás de la otra? ¿Por qué eligió una detrás de la otra? Bueno, es muy interesante la respuesta y vamos a comenzar a deshebrar la idea. Los montes, las montañas en la Biblia simbolizan muchas cosas, pero principalmente simbolizan dos situaciones. La primera es que los montes significan lugares de obstáculos, de pruebas, de problemas, de desafíos. Entonces, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, si lo empezamos a rastrear como en la Biblia, uno de esos momentos en los que vemos que los montes significan problemas, Jesucristo decía, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a la montaña, al monte, muévete y se movería. Mateo 17:20. También, por ejemplo, yéndonos más atrás, Moisés en el monte Nebo ve la tierra prometida, están a punto de pasar y Moisés se queda allí por las decisiones que él llegó a tomar. Él no entra a la tierra prometida en el monte. Es donde también en esa época los espías de Israel van a entrar a la tierra prometida, mandan a gente a que vea cómo está la tierra prometida y en un monte de Canaán estos ven gigantes. Y dicen, no nos conviene entrar allá, ya hay puros gigantes, no vamos a pasar. Y de hecho el monte Hebrón era la tierra de los gigantes. También en otro monte, el profeta Elías en el monte Carmelo tiene que derrotar a los profetas falsos del dios Baal. El monte significa problemas. ¿En dónde murió nuestro Señor Jesucristo? En una cruz. ¿Pero en dónde estaba esa cruz? En el monte del Calvario, en el monte del Gólgota. El monte entonces significa problemas. Pero la segunda cosa que significan los montes es también muy interesante y es que el monte significa un lugar de encuentro, de pacto, de revelación y de cercanía con Dios. Por ejemplo, Moisés recibe las tablas de la ley en el monte Sinaí. El profeta Elías recibe consuelo de parte de Dios en el monte Horeb. La fe de Abraham es probada en el monte Moriah. Noé, después de que termina el diluvio, Noé recibe el nuevo pacto de Dios. ¿Se acuerdan? Sale el arco iris. ¿En dónde? En el monte Ararat. Entonces, el monte, además de que significa problema, significa pacto, encuentro con Dios, cercanía. Las montañas representan los conflictos en nuestra vida. Y por eso cuando el salmista ve los montes se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Quién me podrá ayudar? Porque de seguro los montes que estaba viendo el salmista eran montes gigantescos, eran montes grandotes. Y por eso se pregunta, ¿quién puede ser más grande que estos montes? Solamente Dios. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él hizo todo, Él está por encima de todo, Él es el único que es más grande que los problemas que yo estoy enfrentando. Y de hecho el Salmo 121 termina así. El salmista recuerda, mi pie no va a resbalar porque no se duerme el que te guarda, está allí para cuidarte, te da sombra, te salva del cansancio, te guarda de todo mal, guarda tu alma, guarda tu entrada y tu salida para siempre, dice el salmista. El salmista encuentra seguridad, encuentra refugio, estando debajo de los montes, porque eso sí sabemos. ¿Dónde estaba él? Debajo del monte. Por eso dice, alzaré mis ojos, porque estaba al pie de las montañas. Y eso nos da seguridad, ¿no? Pero hoy Jesús nos enseña un camino aún más excelente, porque Jesús siempre revoluciona nuestra cabeza. Jesús siempre nos lleva aún más allá.
Y lo que nos enseña Jesús es que no basta con mirar a los problemas, a los montes desde abajo. Hay que sobreponerse a los problemas, sobreponerse a la montaña. Hay que subir al monte. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo me subo a la montaña de problemas que yo tengo? Bueno, Jesucristo nos dice 3 cosas importantes el día de hoy. Número 1, al monte nunca debes de subir solo. Nunca debes de subir solo. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Jesús acababa de, unos versículos antes de anunciar su muerte, en el versículo 21 y 22, y dice que está pasando un mal momento, un momento difícil, y decide subir al monte, pero no sube solo. ¿O sube solo? ¿Con quién sube? ¿Con quiénes? Con 3 personitas. ¿Quiénes le acompañan ahí? ¿Qué dice el Evangelio? Lucas 9. Pedro, Juan y Jacobo, que otras versiones también le llaman Santiago. Es el mismo personaje, Pedro, Juan y Jacobo. ¿Qué estaba pasando con Jesús? Era un momento crítico de su vida. Jesús había llegado al entendimiento de que lo que él predicaba, lo que él decía, lo que él estaba pasando, tarde o temprano lo iba a llevar a la muerte. Porque la gente se iba a oponer, porque los líderes se iban a oponer al evangelio que él estaba predicando. Y entonces él alcanza a entender que el camino que él lleva irremediablemente lo está conduciendo hacia la muerte. Y se lo dice a sus discípulos, versículos 23 al 27. Ahora más que nunca su vocación debe de ser firme. Piénsenlo bien. ¿Me quieren seguir? Porque si alguien me quiere seguir, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Ahora más que nunca necesito que sean firmes en el camino, que sean determinados, que no titubeen. Jesucristo está pasando por un momento difícil, hermanos. Cuando nos dan una noticia de tienes un cáncer, tienes una enfermedad, tienes esto en el páncreas, tienes esto en el estómago, puede ser mortal, no lo tomamos a la ligera, ¿cierto? No salimos del hospital diciendo, bendito sea Dios, el doctor dijo que me iba a morir. Aleluya, gloria a Dios, estoy contento. ¿Cómo sales de una noticia así? Sales triste, acabado, vapuleado. Es más, muchos de nosotros nos dicen, no nos dicen ni siquiera el diagnóstico, nos dicen, vamos a hacerte un examen para ver qué es lo que te está pasando. ¿Y cómo llegamos a la iglesia? Hermanos, ore por mí, porque vienen unos exámenes y yo no sé lo que tengo, pero que salgan bien. ¿No es cierto que empieza la angustia en nosotros en ese momento? Así estamos. Es lo que estaba pasando ahí Jesucristo. Jesucristo había comprendido que él iba a morir. Nuestro Señor no estaba contento. Nuestro Señor no estaba alegre, no la estaba pasando bien. Y decide entonces subir al monte, sobreponerse a esa montaña de problemas y no lo hace solo. Sube con sus amigos, con los 3 más cercanos para él. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Miren, a veces la soberbia, a veces la vergüenza, a veces el carácter de cada uno de nosotros hace que no le contemos nuestros problemas a nadie. Los atravesamos nosotros solitos. ¿Qué decimos? Yo no quiero preocupar a mi familia, no quiero preocupar a mis hijos, no quiero preocupar a mi esposa, a mi esposo. Atravesamos los problemas solos. Sí es cierto, los demás no nos pueden resolver los problemas, no pueden tomar nuestras decisiones, hablar lo que nosotros tenemos que hablar, no nos lo pueden resolver, pero están allí para llevarnos, para ayudarnos a llevar la carga. Las cargas no se llevan en solitario. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo, escuche bien esto, ni siquiera Jesús llevó sus cargas solito. ¿Qué te hace pensar que tú sí puedes? ¿Vergüenza? ¿Soberbia? ¿Tu carácter? Así soy yo y que nunca le cuento mis cosas a nadie. El Señor Jesucristo nos enseña que necesitamos una red de apoyo, necesitamos gente de confianza, necesitamos como Él, su círculo más cercano que estaba compuesto de 3 discípulos. Y quiero preguntarte hoy, ¿quiénes componen tu red de apoyo? ¿Quiénes componen tu círculo cercano? Esas personas que son incondicionales. Jesús tenía ahí 3, tenía más, pero en este episodio tiene 3. ¿Tienes 3? ¿Tú, por lo menos? Porque algunos dicen, amigos verdaderos se cuentan con los dedos de la mano y me sobran dedos, dicen.
¿Tienes 3? Por lo menos tienes uno. Sea que los tengas o no los tengas, lo primero que aprendemos el día de hoy es, para estar por encima de las montañas, para estar por encima del problema, necesitas cultivar relaciones cercanas, reforzarlas, reafirmarlas, ese círculo cercano que tú necesitas para sobreponerte a las cosas. Si quieres estar por encima de los problemas, vas a necesitar de los demás. Hay que seguir el ejemplo de Jesús. La montaña nunca se sube solo. Segunda cosa que aprendemos de Jesús, es hora de que dejes de ver el monte solo como un problema y comiences a verlo de otra forma. Deja de verlo solo como un problema. Una vez que están allá arriba en el monte pasa una cosa extraordinaria. Y bueno, a propósito, aquí un paréntesis. ¿Cómo se llamaba este monte? ¿Qué dice ahí el Evangelio? ¿Cómo se llamaba el monte? ¿Se fijó? ¿Sabe cómo se llamaba? No viene, no dice el nombre. Y dicen los expertos, lectores de la Biblia, intérpretes de la Biblia, que cuando un nombre no viene en la Biblia es porque tú puedes ponerle el nombre que tú quieras. Este monte se llama como tus problemas. Este monte se llama como lo que tú estás atravesando. Ponle tu nombre de tu problema a este monte. Se puede llamar divorcio, inseguridad, deudas, desilusión, fracaso, división familiar, enfermedad. Este monte se llama como tú quieras. Bueno, ese era el paréntesis. El Señor Jesucristo sube al monte y una vez allí pasa algo maravilloso, un fenómeno extraordinario conocido como la transfiguración. ¿Qué significa esto? La figura de Cristo se transforma. Su rostro cambia de apariencia, sus ropas se vuelven blancas, resplandecientes. Es una visión maravillosa. Y además de que Él cambia físicamente, se aparecen allí dos personajes. ¿Quiénes? Elías y Moisés. Moisés y Elías son dos personajes que la Biblia no dice que murieran explícitamente, sino que fueron tomados por Dios. Elías es arrebatado en un carro de fuego y el cuerpo de Moisés no lo encontraron. Después, más adelante, la Biblia dice otras cosas acerca de ellos, pero estos personajes se encuentran allí con el Señor y para terminar el cuadro, de repente una nube los envuelve a todos y se escucha una voz. Y es la voz de Dios. ¿Y qué dice la voz de Dios? Este es mi hijo amado, a él oíd. Escúchenlo, todos tienen que oírlo porque es mi hijo amado. ¿Se fijaron lo que pasó aquí? El monte dejó de ser un lugar de problemas, de lo que estaba viviendo el Señor Jesucristo, y fue un lugar en donde Dios apareció. Con su gloria Dios se manifestó. Dejó de ser un momento terrible y es el lugar en donde Dios se apersonó de una manera sobrenatural. Aquí yo me pregunto, hermanas, hermanos, ¿qué pasaría si cada vez que nosotros tenemos dificultades, cada vez que tenemos una montaña de problemas, la dejáramos de ver a través del fatalismo y del victimismo y comenzáramos a llamarle de otra forma? Y en lugar de decir, este es el problema que yo estoy atravesando, comenzáramos a llamarle, esta es la situación donde Dios se va a manifestar. Este es el medio por el cual Dios va a actuar. Este es el lugar en donde voy a ver la mano infinita de Dios. Esta enfermedad es lo que Dios está utilizando para glorificarse. ¿Qué se transformaría dentro de nuestras vidas? Si dijéramos, voy a ver a Dios aquí, ¿cómo? No sé, pero estoy seguro de que voy a verlo y de que voy a aprender algo de parte de Dios. Y seguramente no te va a dejar de doler. Pero ahora tu dolor va a tener un propósito. Como dicen en los campos de entrenamiento militar o como dicen en el gimnasio, si no duele, no sirve. Si no duele, no sirve. Porque no todo lo que vale la pena en la vida es deleitoso, es dulce, es suavecito, es agradable. Lo que vale la pena en la vida, a veces, duele. Implica su dosis de dolor.
Y yo no sé qué sea lo que tú estés atravesando en este momento, en esta hora, pero en definitiva, eso, aunque duela, Dios puede utilizarlo para bendición. ¿O no dice la Biblia que para los que creemos en Dios todas las cosas nos ayudan a bien? Es lo que dice Romanos 8:28. Y es cierto, hermanos, a veces en la vida estas cosas nos hacen estar sacados de onda, adormilados, no sabemos muy bien cómo recibir las noticias. Aquí vemos en el Evangelio que los discípulos estaban que se caían de sueño, como nosotros ahorita en la predicación, estamos así, se estaban cayendo de sueño, estaban que no podían. Y en especial había uno que estaba más adormilado que todos. ¿Quién era? Pedro. Y se pone a decir una cosa bárbara, una suerte de improperio. Señor, que construimos unas enramadas ahorita, una para ti, otra para Elías, todos nos la pasamos bien suave, está bien padre aquí arriba, Señor. Y dice el narrador, Pedro no sabía ni lo que decía. Para que no pensáramos que por ahí estaba diciendo algo coherente, es lo que dice el narrador, no sabía ni en dónde andaba. Puede que estemos confundidos en medio del dolor. Puede que estemos confundidos en medio de la dificultad. Puede que estemos confundidos en medio de la situación y te preguntan tus hijos, tu familia, ¿qué hacemos? Dime algo. Y puede que tú no sabes ni qué decir, qué responder. Pero tienes que dejar de ver a esa montaña solo como un problema. Porque ese es el lugar que Dios quiere usar, ese es el medio, esa es la situación, esa es la circunstancia que Dios quiere usar para transformar tu vida. Puede que seas esos discípulos confundidos, pero si comienzas a llamarlo de otra manera vas a ver la gloria de Dios allí y la perspectiva va a cambiar. Eso es lo segundo que aprendemos. Y lo tercero, para estar por encima de los montes necesitas hablar con Dios directamente. Hablar con Dios directamente para subirte a la montaña de tus problemas. Es decir, necesitas orar sobre eso y leer sobre eso. Dice el evangelista Lucas que Jesucristo subió al monte a pasear, ¿cierto? Subió a hacer ejercicio, le gustaba el hiking, como dicen ahora, escalar montañas. Subió de vacaciones. Subió por turismo, a tomar unas fotos, a tomarse una selfie. ¿A qué subió Jesús? A orar. Con un propósito exclusivo. Para poder estar por encima de tus montañas, tienes que orar. Y el hecho de que se aparezca Moisés y Elías allí no es ninguna casualidad. Moisés y Elías representan algo. Moisés representa la ley de Dios y Elías representa a los profetas. Agarre su Biblia, por favor. Por favor, divídala justamente donde empieza el Nuevo Testamento. Donde empieza el Nuevo Testamento. ¿Dónde empieza, pastor? Donde termina el Antiguo Testamento. Ahí empieza el Nuevo Testamento. Agarre ese cacho del Antiguo Testamento. A ver, por favor, todos con la Biblia aquí arriba. El Antiguo Testamento. Toda esa parte que es el Antiguo Testamento, eso es lo que representan Moisés y Elías. La ley y los profetas, el Antiguo Testamento. Jesús estaba dialogando con la palabra del Señor. Estaba dialogando con todo eso que está escrito allí. ¿Alguna vez alguien ya lo leyó todo? Por lo menos el Antiguo Testamento. Ahí hay muchas respuestas, hermanos. Y necesitamos poder saber qué es lo que dice. Allí Jesucristo estaba hablando con estos emblemáticos personajes, pero dice que hablaban sobre un tema en particular. A ver, regresa a Lucas 9, versículo 31. ¿De qué hablaban? Moisés, Elías y Jesús. ¿De qué hablaban? De su partida, ¿que qué? Que se iba a cumplir en Jerusalén. Es decir, estaban hablando de su proceso de pasión, muerte y resurrección. O sea, Jesús estaba dialogando con esta parte de la Escritura sobre los temas difíciles de su vida, sobre lo que acababa de entender, sobre su sacrificio, sobre su muerte. Jesús no vio a Elías y a Moisés y dijo, ¿qué onda? ¿Cómo ha estado todo allá arriba? ¿Cómo se ve sin mí? ¿Cómo está Plutón? ¿Cómo están los ángeles? ¿Cómo se ha portado Gabriel? Ahorita que yo no ando por allá. No, ¿verdad? Jesucristo se puso a hablar de los temas difíciles de su vida. No sé si lo estoy dando a entender, hermanos.
Para poder estar por encima de tus problemas, no solamente necesitas orar intencionalmente sobre eso, sino que necesitas leer intencionalmente sobre eso. No se trata solamente de decirle a los hermanos de la congregación, oren por mí. Hay muchos hermanos que así le hacen, oren por mí, pero ellos no oran ni en defensa propia, hermanos. Espero que ustedes no sean de esos, pero hay unos que no oran ni en defensa propia. ¿Cómo puedes pedirle a los demás que oren por ti si tú no oras por tus situaciones? Te quiero decir algo, de nada va a servir que los demás estemos orando por ti, porque tú no estás tomando la responsabilidad que a ti te corresponde. Sí, ya dijimos, Jesús se acompaña de amigos, pero Jesús en ningún momento les dice, oren ustedes por mí en lo que yo voy a echarme un coyotito, me voy a echar una siesta porque ando bien cansado, por favor oren por mí. No, ¿verdad? Y cuando ellos están bien dormidotes, Jesús no llega a las 3 de la mañana y les habla, Pedro, por favor, necesito que me escuches. Juan, Jacobo, oye, es que fíjate que estoy pasando por esto y por aquello, te estoy marque y marque porque estoy pasando por estas dificultades, ¿verdad que no? Jesús sabe que cuenta con ellos, pero el que se pone a orar es Él. Y Él no les reclama en ese momento que ellos estén dormidos. ¿Qué te quiero decir con esto? No le dejes tu carga a los demás si tú no estás dispuesto a cargar junto con ellos, porque es tu carga. Déjasela a Dios, sí, pero yo no puedo orar por ti y decirle a Dios que dice fulanito que ahí te encarga sus problemas. ¿Saben qué me dice Dios? ¿Y por qué no me dice fulanito directamente a mí? ¿Que yo estoy pintado o qué? Tú le tienes que decir directamente a Dios lo que estás pasando. Lo que sí puedo hacer como pastor es orar. Señor, ayúdale a fulanito con lo que él está pidiendo. Pero tú tienes que estar pidiendo primero, porque cuando tú estás orando primero y luego alguien más se te une a orar, ya no es uno contra el mundo, ya somos dos, o ya somos tres, o ya es todo el grupo, o ya es toda la iglesia orando por una misma situación. Y el Señor responde. ¿Se comprende la diferencia entre ora por mí y vamos a orar juntos? Así funciona la oración congregacional, cuando nos unimos todos por una misma causa. Todos tomamos responsabilidad y nos apoyamos los unos a los otros. Amén. Eso es lo que sucede, hermanos, cuando oramos. Y ahora, Jesús dialoga, decíamos, con la ley y con los profetas. Está dialogando con el Antiguo Testamento, viendo en las Escrituras qué hay acerca de lo que él está pasando. Cuando tú te acercas a la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, tienes que hacerlo con intencionalidad. Con intención, preguntarle al Señor, Señor, Espíritu Santo, ¿qué puedo encontrar el día de hoy al momento de abrir la Biblia sobre mis problemas? Señor, yo traigo esta situación, por favor, háblame en tu palabra acerca de ello. No venimos a la iglesia solamente a aprender datos, a pasar el rato, a saludar a los hermanos, a comer, todo eso es muy delicioso, sobre todo comer. Pero no venimos nada más a eso. Venimos a encontrar y a dialogar con un Dios vivo, un Dios que habla, un Dios que responde, un Dios que toca los temas que nosotros estamos viviendo, que nos habla de nuestra realidad, que nos dice cómo debemos encarar nuestras montañas. Y si tú el día de hoy sales de este lugar sin un cachito, sin una pista, sin una palabra que te haya dicho cómo encarar esas montañas, quiero decirte que probablemente no estás realmente dialogando con Dios. No estás abriendo tus oídos lo suficiente, no estás abriendo tu corazón lo suficiente, no estás abriendo tus ojos lo suficiente para dialogar con Él. El Señor quiere hablarte directamente sobre lo que tú estás pasando. A veces hay hermanos que me dicen, pastor, ¿qué puedo hacer con este problema? ¿Cómo puedo resolver esta situación? ¿Cómo puedo encarar esta situación? Hermanos, es un gusto servirles. Esto es a lo que yo me dedico. Esta es mi vocación. Es lo que yo amo hacer. Amo poder escucharlos, conversar con ustedes. Pero quiero decirles algo. Ningún pastor, ni uno, no ha nacido y no nacerá el pastor que pueda decirles a ustedes qué hacer. Porque les toca a ustedes. Porque te toca a ti. Porque me toca a mí, porque Dios ha abierto el camino para que dialoguemos directamente con Él.
gracias a la obra de Jesucristo, es que podemos encontrar las respuestas. Es que podemos encontrar dirección. Y cuando tú le preguntes directamente al Señor, los demás vamos a poder caminar contigo. Mientras estarás hablando solamente al aire. Así que si quieres sobreponerte a tus problemas, necesitas hablar directamente con Dios, orar sobre tus problemas y leer sobre tus problemas. Todos tenemos charlas difíciles que hacer, hermanos. Todos tenemos decisiones cruciales que tomar, decisiones difíciles. Todos tenemos montes por conquistar. Necesitamos ponernos por encima de nuestros problemas. Todos aquí tenemos algo sin resolver en nuestras vidas, a menos de que tú seas más que Jesús y que tú me digas, no, yo no tengo ninguna situación. A ti es a quien deberíamos estar adorando. Aleluya, gloria a Dios. Pero no es así. Es a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro mismo Señor Jesús buscó esa dirección de su Padre. Así que hoy no basta con quedarse al pie de la montaña como lo hacía el salmista. Alzo los ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? No basta con esperar con que Dios te ayude. Ese es solo el principio. Ese es solo el comienzo. Hoy el Señor Jesús nos invita a estar por encima de la montaña, como sea que se llame tu montaña. Déjate ayudar por los más cercanos a ti. Es cierto, son temas difíciles, es una charla difícil, es una decisión difícil la que tienes que tomar, es una actitud difícil la que tú tienes que tomar, pero ese también es el sitio donde Dios se va a manifestar. Así que es importantísimo que el día de hoy tú comiences a hablar con Dios directamente en la oración y en la lectura sobre esos temas para que te diga cómo enfrentarlo. ¿Qué debo decidir? Sube al monte y dialoga con Dios. ¿Cómo debo enfrentar el problema? Sube al monte y dialoga con Dios. ¿Cómo puedo vencer esta situación? Sube al monte y dialoga con Dios. Deja que Dios inunde tu vida, tu casa, tu familia, tu existencia, tu trabajo. Deja que Dios se glorifique en ti. Deja que Dios se transfigure delante de ti. Deja que Dios brille en ti y que te ilumine y que te diga qué decisiones tomar. Amén. Que así sea sobre nuestras vidas, hermanas, hermanos. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu gloria. Estamos delante, Señor, de tu grandeza. Y solo tú, Señor, eres quien puede darnos las respuestas. Eres quien quiere hablar directamente, Señor. Eres quien nos está esperando para poder charlar, Señor, sobre las cosas que hemos estado viviendo y enfrentando. Tú conoces cada corazón, cada situación, cada problema. Tú conoces, Señor, cada circunstancia que estamos atravesando, Señor. Las cosas buenas y las cosas malas. Tú sabes lo que hay dentro de nosotros. Y por eso, Señor, hoy te rogamos, ayúdanos a ir por encima, Señor, de esta montaña. Y allí, Señor, revélate a nosotros y permítenos descubrir, Señor, hacia dónde ir y cómo dirigirnos. Tú nunca has dejado sin dirección al que busca dirección. Tú nunca has dejado, Señor, sin sustento al que busca sustento. Y tú nunca has dejado sin respuesta al que busca respuesta. Háblanos, Señor, y permite que nosotros también seamos, Señor, personas sensatas, personas responsables, que seamos hijos e hijas tuyas, Señor, que pongamos nuestro corazón en buscar tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder pisar por encima de las situaciones que nos han atribulado en nuestras familias y en nuestro corazón. Danos la resistencia, danos la paciencia, danos la sabiduría que quizá hasta el día de hoy nos ha faltado. Permítenos, Señor, que una vez que estemos allá arriba, podamos ver las cosas de otro modo y no sumergidos, Señor, como a veces nos dejamos abrumar por las cosas que suceden a nuestro alrededor. Somos tuyos, Señor, y sabemos, Padre, que si no fuera por ti, no estaríamos aquí.
no tendríamos vida, no tendríamos respuestas, no tendríamos solución. Hoy, Señor, transfigúrate delante de nosotros y danos fortaleza, consuelo y dirección. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.